Muy buenos días. Siguiendo con la temática de estequiometría química, vamos a empezar a realizar una serie de ejercicios desde menor complejidad hasta mayor complejidad para ir entendiendo paso a paso todo el proceso de estequiometría química. Para ello vamos a explicarles uno de los ejercicios más sencillos que he copiado aquí en mi tablero y es un ejercicio que dice de la siguiente manera. El metano arde con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Si se queman 2 kilogramos de metano, calcula los gramos de oxígeno necesarios y los gramos de CO2 producidos. Bien, para empezar a resolver un problema de estequiometría tenemos que sacar la información detallada de lo que nos da. En este caso tenemos que sacar la reacción química. Si no la tenemos, a veces el mismo problema nos la dice de manera indirecta. Por ejemplo, tenemos que el metano enseguida sabemos cuál es su fórmula química, que es la que tenemos aquí, que es el CH4. Arde con oxígeno, es decir, que tienen una reacción de combustión. Aquí tenemos la molécula de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, o sea que mis resultados van a ser estos dos. Entonces, después que yo tenga ya la reacción que me da directamente el ejercicio, o a veces te la da de manera, te la explican enseguida, lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación, porque las ecuaciones balanceadas nos van a ayudar a determinar con mucha más exactitud todos los cálculos estequiométricos. Entonces, si se dan cuenta, la ecuación balanceada la tenemos de esta manera, solamente teníamos que colocar un 2 de este lado y un 2 de este lado. Verifiquemos, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, 2 por 2, 4 átomos de oxígeno y 2 de este lado, 4 átomos de oxígeno, es decir, que nuestra ecuación está balanceada. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Buscar en nuestra tabla periódica todo lo relacionado con los pesos moleculares de los átomos que conforman nuestros compuestos. Por eso acá en este lado se los coloqué. El peso del carbono aproximadamente es de 12, del oxígeno es 16 y el del hidrógeno es 1, que son los que necesitamos en eso. Entonces, luego de hacer toda esa parte introductoria, de tener nuestra ecuación, sacar los pesos, como estamos hablando de kilogramos y gramos, hay que trabajar es con los gramos más no con los moles. Entonces vamos a sacar los gramos exactos de nuestra reacción balanceada. Entonces, para ello, si se dan cuenta, el metano, que es CH4, pesa un total de 16. ¿De dónde saqué ese 16? Sabemos que el carbono pesa 12 y tengo 4 oxígenos que cada uno suma 1, me va a dar el peso de 16 que corresponde a el metano. El oxígeno pesa 16 cada uno, pero como tengo 4, al hacer la multiplicación se van a dar cuenta que son 64. Por este lado también tenemos 2 de oxígeno más del carbono, me da una suma de 44. Y en este lado tenemos 4 de hidrógenos y 1 de oxígeno que me da una suma de 36. Entonces esa cantidad en gramos me va a decir una información necesaria, es decir, que se requieren 16 gramos de metano con 64 de oxígeno para producir estos pesos determinados de dióxido de carbono y de agua. Entonces, esta primera parte vamos a hacer como una regla de 3, vamos a trabajar esa parte, pero antes hay que saber algo. Acá solamente tenemos información en gramos y el ejercicio nos están dando en kilogramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente una conversión sencilla, es decir, de kilogramos a gramos, ¿cómo lo podemos hacer? Sabemos que 1 kilogramo corresponden a 1000 gramos. Entonces, 2 kilogramos, ¿cuántos gramos serían? Pues la respuesta sería 2000. Por eso voy a trabajar en 2000 en mis ejercicios. Entonces, ¿qué podemos sacar para resolver la primera parte? Que es los gramos necesarios de oxígeno. Me están pidiendo los gramos necesarios de oxígeno. Entonces, tenemos que nuestra reacción química, aquí tenemos que 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno, que son estos dos. Pero me están diciendo que ahora 2000 gramos de metano, ¿con cuánto oxígeno tienen que reaccionar? Entonces, como yo tengo una información gracias a mi ecuación química y tengo una información incompleta, lo que se realiza es una regla de 3. Es decir, yo despejo el valor de la X y me va a dar 2000 por 64 entre 160, me va a dar un total de 8000 gramos, o si lo quieren expresar en kilogramos sería 8 kilogramos de oxígeno. Pero como nos están pidiendo en gramos, pues la respuesta sería 8000 gramos. Para la parte B, que nos mencionan cuántos serán los gramos producidos de dióxido de carbono. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque si se da cuenta, el dióxido de carbono tiene un carbono y oxígeno. Entonces, si utilizo los gramos de oxígeno sería como que muy incompleto. Tengo que utilizar los gramos de carbono porque ahí es donde proviene este señorito. Entonces, ¿cuántos gramos de carbono tengo aquí? Tengo 16 que me van a producir 44.
¿De dónde saqué estos números? Recuerde, 16 gramos de metano producen 44 gramos de dióxido de carbono. Pero ahora no serán 16, serán 2000. Si esos 2000 gramos de metano, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono producirán? Sencillo, se hace la respectiva regla de 3. X, entonces ponemos 2000 por 44 entre 16 y me va a dar 5500 gramos o lo que es 5.5 kilogramos en este primer ejercicio de cálculos estequiométricos. Otro de los ejercicios que tenemos aquí para seguir mejorando todo lo que tiene que ver con estequiometría es el siguiente. Se quema etano cuya fórmula es C2H6 y se obtienen 2000 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. CN significará condiciones normales y ténganlo muy en cuenta porque ahora en adelante es un término que escucharemos bastante. Calcula los gramos de etano que ardieron. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre que es buscar nuestra ecuación química. Si no la tenemos, simplemente podemos buscarla en internet o en cualquiera de los libros, que sería la combustión del etano. Entonces, nuestra fórmula es la siguiente. C2H6 con oxígeno produce dióxido de carbono más, disculpen, aquí es agua, más agua. Entonces, tenemos este compuesto que es prácticamente, esta ecuación que está desbalanceada, por lo tanto nuestro primer paso sería balancearla con los siguientes coeficientes estequiométricos que serían 2, 7, 4 y 6 para verificar el balanceo. Entonces, ya tenemos estos coeficientes que nos indicarán el número de moles, pero también tenemos que utilizar la parte de los gramos. Y recuerden cómo se saca todo esto que tiene que ver con los gramos. Empezamos a sacar cada uno de los pesos, porque aquí se los coloco. Carbono 12, oxígeno 16, hidrógeno 1. Entonces, por ejemplo, hagamos el primero, 2 veces carbono, que serían 24, más 6 veces el oxígeno, 30. Y 30 por 2, 60. Eso tienen que hacerlo con cada uno para tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Entonces, esta información nos va a servir más adelante. Por ahora vamos a ver qué tenemos en el problema. Nos piden los gramos, pero no tenemos gramos, solo tenemos algo muy importante que son condiciones normales. Entonces, aquí les coloco una información y es que en condiciones normales un mol de un gas equivale a 22.4 litros. Eso es una información que debemos tener en la apuntada siempre para los futuros ejercicios. Siempre recuerden, un mol del gas equivale a 22.4 litros. Entonces, esa información me va a servir para si quiera yo sacar los moles del gas que no me han dado, porque tengo son litros, no tengo ni moles ni gases. Entonces vamos a hacer esa primera parte. Entonces yo colocaría un mol de gas equivale a 22.4 litros. Esa es en condiciones normales, es una ley. Entonces en el problema me dice, no sé los moles, pero dice que se obtienen 2000 litros del gas. Entonces yo simplemente con esta ley lo que hago es un despeje. Sería despejar la letra X para que me dé un total de 89.3 moles del CO2. Entonces ya al obtener los moles de CO2 me es mucho más fácil sacar los gramos. ¿Y cómo lo hallo? Con esta fórmula que les coloco acá. ¿Dónde vemos esta fórmula? En todo lo que tiene que ver con la química analítica, cuando trabajamos con molaridad, con normalidad. Es muy bueno tener esa fórmula y se las coloco aquí. N, que equivale a los moles, es igual a la masa en gramos sobre el peso molecular. Entonces, yo tengo mi fórmula química que la tengo por este lado. Simplemente reemplazar lo que tengo y despejar lo que me falta. Entonces, los números de moles los hallé, que fue acá, fue 89.3. Peso molecular lo puedo hallar. ¿Cómo es el peso molecular? Simplemente saco el peso del C más los 2 de oxígeno, me va a dar 44. Y M, que es lo que necesito esa masa en gramos. Simplemente lo que hago es despeje, que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda esta multiplicación para dar la masa en gramos, que sería 3930 gramos de dióxido de carbono. Ya tengo mis gramos de dióxido de carbono. Entonces, ahora sí me voy a la información que saqué al inicio, que 60 gramos reaccionan con 224 gramos de oxígeno. Entonces, al tener esta información que 60 gramos reacciona con 224 gramos de oxígeno, puedo hacer mi respectiva regla de 3. ¿Cuántos gramos se necesitarán de mi etano para producir 3930 gramos? Simplemente hacemos una regla de 3, multiplicamos y dividimos y obtenemos que necesitamos 1340 gramos de etano. Importante para este ejercicio empezar a manejar un nuevo concepto que es condiciones normales, que es en un mol equivale a 22.4 litros, y también recordar una fórmula de nuestra química analítica concerniente a los moles es igual a la masa sobre el peso molecular en todo lo que tiene que ver con los cálculos estequiométricos.